El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados mientras me dirigía hacia la antigua iglesia del pueblo. Aquella tarde, me disponía a investigar los rumores que circulaban acerca del misterioso fantasma del párroco. Durante años, se decía que el espíritu del antiguo sacerdote rondaba los pasillos de aquel sagrado recinto, incluso después de su partida de este mundo. La iglesia se alzaba majestuosa frente a mí, con su fachada de piedra desgastada por el paso del tiempo. A pesar de su estado de decadencia, aún conservaba un aire imponente y sagrado. Con cada paso que daba hacia la entrada, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, una combinación de emoción y nerviosismo. Empujé con cuidado la pesada puerta de madera y me adentré en la penumbra del interior. La atmósfera era densa y silenciosa, interrumpida únicamente por el eco de mis propios pasos. Las velas encendidas en el altar emitían una tenue luz, iluminando los rostros tallados en madera de los santos que rodeaban el lugar. Me senté en uno de los bancos de madera, intentando sumergirme en la atmósfera y estar alerta ante cualquier señal de presencia sobrenatural. Mientras esperaba pacientemente en la oscuridad, comencé a investigar la historia del párroco fallecido. Según las crónicas del pueblo, el padre Antonio había sido un hombre de fe inquebrantable y un guía espiritual amado por todos. Se decía que había llevado una vida recta y ejemplar, dedicada por completo al servicio de Dios y su comunidad. Sin embargo, la historia del padre Antonio también estaba marcada por una tragedia. Durante una terrible epidemia que azotó al pueblo hace más de un siglo, él mismo se infectó y falleció en el cumplimiento de su deber pastoral, brindando consuelo y sacramentos a los enfermos. Desde entonces, muchos aseguraban haber visto su figura en los rincones oscuros de la iglesia, escuchado sus pasos y presenciado pequeños milagros que ocurrían en su presencia. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un ligero susurro que parecía venir de los confesionarios. Me levanté rápidamente y me dirigí hacia aquellos pequeños compartimentos de madera, con el corazón latiendo aceleradamente en mi pecho. Mientras me acercaba, el susurro se hizo más audible, pero no podía discernir las palabras exactas. El susurro se intensificaba a medida que me acercaba a los confesionarios. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, mientras las palabras ininteligibles llenaban mis oídos. Mi corazón latía con fuerza, llenándome de una sensación de temor y anticipación. Con temblor en mis manos, abrí una de las puertas del confesionario y me encontré con una oscuridad densa y opresiva. El susurro ahora resonaba directamente en mi mente, susurrando palabras incoherentes que parecían provenir de lo más profundo de la oscuridad. Mis sentidos se nublaban y una sensación de opresión se apoderaba de mí. De repente, un frío glacial me envolvió, como si las bajas temperaturas de una noche invernal hubieran penetrado en el recinto sagrado. La respiración se me entrecortaba mientras mis ojos trataban de adaptarse a la oscuridad. A lo lejos, pude vislumbrar una figura pálida y etérea deslizándose por los pasillos de la iglesia. Mis piernas temblaban mientras me movía cautelosamente hacia la dirección de la figura. Cada paso me llevaba más adentrado en la penumbra, y el aire se volvía más denso y cargado de una presencia maligna. Los murmullos se intensificaban, convirtiéndose en un coro discordante de voces que me martillaban los oídos. De repente, la figura se detuvo y se giró hacia mí lentamente. Sus ojos, sin vida y oscuros, me miraban fijamente, atravesándome el alma con su mirada penetrante.
Un grito escapó de mi garganta mientras me quedaba paralizado ante la visión terrorífica. El fantasma del párroco se materializó frente a mí, su rostro desfigurado y cubierto de sombras. Su voz, un susurro que resonaba en mi mente, pronunció palabras amenazantes y llenas de ira. Sentí como una fuerza invisible me empujaba hacia atrás, arrastrándome por el suelo de la iglesia. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba desesperadamente por liberarme de la influencia sobrenatural. Cerré los ojos con fuerza y rogué por mi seguridad. Lentamente, la opresión comenzó a disiparse y el susurro del fantasma se desvaneció en el aire. Cuando finalmente tuve el valor de abrir los ojos, me encontré solo en la iglesia, bañado por la débil luz de las velas. La presencia maligna se había ido, pero el recuerdo de aquel encuentro espeluznante se quedó grabado en lo más profundo de mi mente. Salí de la iglesia con paso apresurado, sintiendo el alivio de escapar de aquella experiencia aterradora. Los rumores sobre el fantasma del párroco eran ciertos, y ahora entendía por qué su presencia había aterrorizado a tantos a lo largo de los años. La historia de aquel sacerdote fallecido no era solo un relato triste, sino también un recordatorio de los horrores